Los acuerdos y compromisos que se hacen con Dios deben ser para nosotros acuerdos serios. ¿Me explico? Porque no lo estás haciendo con un semejante al que le puedes ver la cara una y otra vez. Pero a Dios, ustedes y yo no le podemos ver la cara. Literalmente. Ni le podemos ver la cara por su gloria, ni nos podemos burlar de Él. ¿O habrá alguien que pueda burlarse de Dios y salir bien librado? Yo no he conocido a alguien que se haya mofado de Dios y que haya salido bien librado. ¿Cuántos saben que yo les amo? Amén. Y el Señor me llama a compartirles su palabra. Amén. Y esta mañana la palabra que quiero compartirles es una palabra de reflexión, es una palabra de edificación, es una palabra que hace bien a nuestra vida. Amén. Entonces la Escritura tiene tantas cosas que pueden edificar nuestra vida y cada una de ellas son habladas conforme al Espíritu Santo. Amén. Esta mañana yo quiero hablarles y compartirles del mensaje que se llama, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? No vinieron. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Amnesia espiritual. Así que ya sabe por dónde va a ir la cosa, ¿verdad? Así que es algo que el Señor me puso en el corazón y me lo confirmó como 3 veces en el transcurso de la semana. Es importante que nosotros no padezcamos de esta condición llamada amnesia espiritual. Amén. Y como el título dice, hoy hablaremos de la amnesia espiritual, pero primero quiero compartirles que definamos qué es la amnesia como enfermedad física para que entendamos. La amnesia, ¿qué dice? Es que se caracteriza por la pérdida de memoria. Este trastorno puede tener distintas causas. Amén. Distintos factores, distintas causas, pero la amnesia es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la memoria. Y hoy muchos van a recordar sus compromisos con Dios. Amén. ¿Verdad? Porque a veces se nos olvida lo que hemos dicho a Dios. Amén. ¿Qué más? La amnesia puede ser ¿qué? Se llama amnesia transitoria o puede ser permanente. Según los síntomas, puede ser de 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? La arterógrada, si provoca una dificultad para memorizar nuevos, una persona que padece amnesia probablemente esta haga que no pueda recordar o procesar información nueva. Y la otra es la retrógrada, caracterizada por el olvido de los recuerdos. Amén. Qué bonito es, ¿verdad? No solamente aprendemos de la Biblia, también aprendemos un poco de otras cosas. Amén. Entonces dice que hay 2 tipos de amnesia y que tiene diferentes causas. Una de ellas puede ocasionar que una persona no pueda almacenar recuerdos presentes, ¿sí? Tiene esa dificultad. Y la otra es la pérdida de los recuerdos pasados, ¿sí? No puede recordar lo que ya vivió. Entonces, la amnesia puede ser temporal o puede ser permanente. Amén. Así que ya teniendo la definición de lo que es amnesia, ¿sí? ¿Qué es entonces, número 1, qué es entonces la amnesia espiritual? ¿Qué será para nosotros la amnesia espiritual? ¿Qué cree usted que es la amnesia espiritual? Yo escribí este mensaje y la amnesia espiritual, yo le puse que es
es la pérdida de la memoria ¿de qué? Del Hijo de Dios o de la hija de Dios, de sus acuerdos o compromisos espirituales. Eso es para mí la amnesia espiritual, la pérdida de la memoria del creyente, hombre o mujer, ¿sí?, que no recuerda sus compromisos o sus acuerdos espirituales. Yo quiero hablarles precisamente de lo que conlleva el olvidarnos de nuestros compromisos o de nuestros acuerdos con el Señor. Amén. Y quiero que ponga atención, que no esté viendo para el cielo, para abajo, para arriba, a la derecha, no. Ponga atención, porque esto le va a bendecir su vida. Amén. Entonces, la amnesia espiritual es la pérdida de la memoria del creyente, de sus acuerdos o de sus compromisos espirituales. ¿Cómo qué compromisos espirituales cree usted que hace un cristiano? ¿Cómo? Orar, ¿qué más? Ayunar, ¿qué más? Congregarse, ¿qué más? Evangelizar. Hay muchas cosas. Pero, ¿sabe? A veces padecemos de amnesia. Y se me olvida. Se me olvidó que yo había prometido. Se me olvidó que yo le había dicho a Dios. Esta mañana estamos para solucionar ese problema de la amnesia espiritual. Y diga, qué bueno que vine hoy. Porque si no me trae Dios, a lo mejor yo me olvido que es domingo. ¿Sabe? Hay gente que se olvida que hasta es domingo. Ay, como a las 8 de la noche se acuerda. Ay, de veras que era domingo. Aleluya. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Entonces lo siguiente, número 2. ¿Qué dice la pregunta? ¿Existe alguna referencia bíblica que nos hable de la amnesia espiritual? ¿Ustedes qué creen? ¿Existirá alguna referencia bíblica? Claro que sí. El salmista dice en el Salmo capítulo 103, versículo 2. Si hay alguien que no trae Biblia y viene por primera vez, vamos a apoyarle, si usted lo permite, con alguien que se acerque a compartirle la Biblia, para que vea lo que dice la Escritura. Amén. ¿Qué dice el Salmo capítulo 103, versículo 2? ¿Cómo dice? Bendice alma y no olvides. O sea que hay posibilidades de olvidarnos de los favores de Dios, de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Sí? El salmista se habla a sí mismo y dice, bendice alma mía Jehová y no. Es como cuando usted va a la cocina, ¿verdad? Y llega a la cocina y dice, ¿a qué venía? O le piden un mandado, ¿verdad? Y le dice la esposa o el hijo, pero que no se te. Y usted va en el camino, una coca. Y llega a la tienda y se le borra el cassette. Y dice, ¿a qué venía? Y entonces usted dice, no se me tiene que olvidar. Entonces el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides, que no te dé amnesia. Aleluya. Diga, no me debe dar amnesia. Aleluya. Y mire lo que dice este verbo, es el verbo hebreo cuando dice olvidar, es el hebreo shakach. Shakach. Así. Es el verbo hebreo shakach
que su significado tiene varias aplicaciones, pero significan extraviar, por ejemplo, estar ausente o ajeno. También significa de falta de memoria, o la Reina Valera traduce ese verbo como olvidar, olvido o perder. Ese es el verbo traducido en la versión Reina Valera, pero me llama la atención donde dice falta de memoria. Entonces vimos que la amnesia provoca que a veces no nos acordemos de los recuerdos del pasado. O sea que regularmente el hombre tiende a olvidar aquellos compromisos que ha hecho con Dios. Amén. David se hablaba a sí mismo para no sufrir amnesia de todas las cosas buenas que Dios había hecho con él. Él se recordaba y decía, no olvides. A veces nosotros olvidamos muy rápido lo que Dios hace por nosotros. Amén. Esa es una situación que vive cada creyente. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 8, porque ese mismo verbo chakaj o shakaj es el que ocupa esta cita bíblica. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice, lea conmigo, y comerás y bendecirás a Jehová por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no qué. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de... Pero el versículo 11 inicia, cuídate de no olvidarte. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel estaba recibiendo esta instrucción y dijo, cuando te empiece a ir bien, cuando las cosas empiecen a marchar sobre ruedas, cuando todo se empiece a aumentar, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Uno de los grandes males de muchos creyentes es que cuando están en aprieto buscan a Dios de todo corazón. Pero cuando las cosas empiezan a marchar bien, ¿qué cree? Se empieza a olvidar de Dios. ¿Sí? Empieza a olvidarse de Dios. Como ya las cosas empiezan a mejorar, como ya las cosas empiezan a avanzar bien, el hombre o la mujer tiende a olvidarse de Dios. ¿Me explico? Y olvida también sus compromisos. A lo mejor cuando estaba en aprieto le dijo, Dios, cuando me saques de esta, yo prometo que no voy a faltar a ningún culto. Quizás un mes, 2 meses camina bien, pero después del tercer mes ya faltó uno y ya falta el otro. Y empieza a olvidarse. Y eso trae consecuencias a su vida. Más adelante vamos a ver las consecuencias que traen el olvidarnos de nuestro compromiso con Dios. Amén. Pero quiero darle unas citas bíblicas más. Miren lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 7. Vamos a ir rápido. Solamente le voy a dar unas citas. Jueces capítulo 3, versículo 7. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y
olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 9. Primera de Samuel 12, 9. Gloria al Señor. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 9. Le estoy dando unas citas para que vea qué fácil es que muchas veces uno se olvide de Dios. 12:9 dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Otra cita, Salmo 78, 11. Salmo 78, 11. No se preocupe, si no las logra captar todas, ahí va a quedar en el video y ya mañana lo ve y lo recuerda en casa. Amén. Salmo 78, versículo 11 dice, sino que se olvidaron de sus obras, hablando de Dios, y de sus maravillas que les había mostrado. Otra cita, Salmo 106. Por eso es importante leer la palabra. Salmo 106, versículo 21. Dice la Escritura, olvidaron al Dios de qué? Que había hecho grandezas en Egipto. Y por último, Oseas capítulo 13, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 6. Dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Amén. O sea que es muy frecuente que los hombres y las mujeres se olviden de Dios, se olviden de sus acuerdos, se olviden de sus compromisos. Vemos estas citas bíblicas y hay muchas citas bíblicas que aparecen con este verbo que se llama olvidar. Muchos con facilidad se olvidan de Dios, se olvidan de su compromiso con Dios, se olvidan de sus acuerdos con Dios. Es como si Dios fuera su semejante. Es como tener en poco a Dios. Es como menospreciar a Dios. Y déjeme decirle que hay consecuencias. Porque no es que a veces se nos olvide. Es que muchas veces nosotros no tenemos palabra. Sonría, Cristo le ama. Va a decir, ¿y qué le pasó al pastor? Venía bien la cosa, predicando tranquilo. Es que yo como ministro del Señor tengo que hablarle de todo el consejo de la palabra. Yo les haría un daño si omitiera estos temas. ¿Me explico? Yo los amo y yo les hablo y les voy a decir las consecuencias de olvidarnos de nuestros compromisos con Dios. Hay mucha gente que lastimosamente se olvida de Dios, olvida sus compromisos, olvida sus acuerdos, ¿sí? O tienen poco su compromiso que hizo con Dios. Recién cuando empezábamos el servicio de hoy vimos un hermoso video acerca de venir a la casa de Dios. Y mientras muchos estuvieron en esta época de pandemia, encerrados en casa, quizás enfermos, le dijeron a Dios, Señor, cuando abran la iglesia, yo voy a ser el primero que voy a estar ahí. Y hay algunos que todavía no regresan. ¿Por qué? Porque se olvidan de su compromiso. Es como si Dios fuera su semejante. Y déjame decirte que cuando tú haces un compromiso con Dios, no lo estás haciendo con otra persona. Lo estás haciendo con el Dios Todopoderoso. Y aguas.
Aguas si tú estás haciendo un compromiso o hiciste un compromiso con Dios y no lo has cumplido. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Amén. Eso es importante que usted y yo lo sepamos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, hoy estamos abordando este tema que se llama amnesia espiritual. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué lo estamos recordando? Porque Dios es tan bueno que antes de darnos con la vara, nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Me explico? Cuando Dios habla es porque no quiere reprenderte severamente, quiere hablarte y que tú y yo entendamos y que nos arrepintamos y volvamos a caminar con Él. Amén. Así que no es necesario que venga la vara. La vara vendrá cuando uno es necio, cuando uno es rebelde. Pero si el día de hoy, mientras el mensaje está, empiezas a recordar de todos los compromisos, de todos los acuerdos que hiciste con Dios y no has cumplido, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Amén. Es como las personas que hacen sus propósitos de año, ¿verdad? Ya vamos a terminar 2022 y está la lista ahí, ni una palomita tiene. Todas están pendientes y se le está acumulando 2022 y pendiente la del 2020. ¿Sí? Y no les va a alcanzar la vida para ponerse a cuenta con sus propósitos de año nuevo. Aleluya. Gloria al Señor. Número 3. Hay quienes están siendo ¿qué? Hay quienes están siendo perjudicados en su vida a causa de sufrir amnesia espiritual. ¿Sí? Hay muchas personas que están sufriendo por haberse olvidado del Señor. ¿Sí? Como vemos, es muy fácil para muchos olvidar a Dios y olvidar los acuerdos que se tomaron con Él, pensando que Dios avala su decisión. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Y le estoy citando la Biblia para que vea que la Escritura nos aconseja y nos exhorta. Eclesiastés capítulo 5. ¿Por qué? Porque si en algún momento su carne le quiere hacer que no cumpla sus acuerdos con Dios, usted tiene que someter la carne. Amén. ¿Sí? Porque va a llegar en algún momento que la carne le quiere impedir cumplir con sus acuerdos con Dios. Imagínense que hoy dijo desde el domingo pasado, este domingo no falto al servicio y amanece lloviendo. Y usted dice, rasca la cabeza y dice, está lloviendo. Me voy a mojar. Y se antoja un café. Y se antoja quedarse en la cama a ver una película de Cantinflas o de Tintán. Y es día de culto. Bueno, pero Dios sabe, ¿verdad? Que lo amo. Voy la otra semana. Y se nos olvida nuestro acuerdo con Dios. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. ¿Ya lo tiene? Léalo en voz alta. Dice, cuando a Dios, ¿qué? No tardes, porque Él no en los cumple. Versículo 5. Y que que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ay, Señor. ¿Cómo dice el versículo 5?
mejor es que no prometas y no que prometas, porque el versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, un acuerdo, un compromiso, porque no lo estás haciendo con un semejante tuyo. ¿Sí? Dice, cuando a Dios haces una promesa, un acuerdo, un compromiso, encárgate de cumplirlo. ¿Sí? ¿Por qué harás que la obra de tus manos sea destruida a causa de tu voz? Dios no es el que destruye, es nuestra insensatez. Es nuestro incumplimiento. ¿Por qué creen que a Israel Dios le dijo, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano? Los acuerdos y compromisos que se hacen con Dios deben ser para nosotros acuerdos serios. ¿Me explico? Porque no lo estás haciendo con un semejante al que le puedes ver la cara una y otra vez. Pero a Dios, ustedes y yo no le podemos ver la cara. Literalmente. Ni le podemos ver la cara por su gloria, ni nos podemos burlar de Él. ¿O habrá alguien que pueda burlarse de Dios y salir bien librado? No. Yo no he conocido a alguien que se haya mofado de Dios y que haya salido bien librado. ¿Sí? Así que mis amados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, adolescentes, deben de saber lo siguiente. Cuando usted hace un compromiso con Dios, debe ser un compromiso serio. Y usted debe de aprender a cumplir con la parte del acuerdo que usted hizo con Dios. Porque mejor es que no, a los políticos le iría mal con Dios. Porque mejor es que no y no cumplas. Esa es una realidad. Y te estoy hablando porque estamos terminando el año y viene otro año. Y habitualmente nosotros tendemos a hacer promesas y promesas con Dios. Nos dan un trabajo y decimos, ¿verdad? Diosito Santo, te juro que mi día de descanso que toca culto no voy a faltar. Y llega el día de descanso y está. Y le empieza a ir mal. Porque dice un refrán mexicano que el pez por la boca muere. Gloria al Señor. Qué bueno que los hermanos que nos visitan por primera vez vinieron hoy, amén. Porque es importante que nosotros sepamos que Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y les digo, cuando Él nos habla para que tengamos oportunidad de corregirnos. Porque imagínate qué padre sería Dios que ni te avisara y te diera. ¿Sí o no nosotros les hablamos a nuestros hijos cuando están haciendo algo mal? Ya cuando de plano ya no, es cuando entonces uno les da. ¿Sí? Y entonces uno habla y Dios habla con nosotros. Amén. Entonces hay muchos que están siendo perjudicados a causa de su amnesia espiritual. Amén. Dice, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Quiero que me acompañe al libro del profeta Ageo. Y vamos a ver
en este pasaje, libro del profeta Ageo, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. ¿Por medio de quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ahí. Este pueblo, el pueblo de Israel, le voy a hablar un poquito de lo que había pasado. Israel había sido llevado a Babilonia. Estando en Babilonia, Dios levanta el espíritu del rey Ciro y le dice que regresen a Jerusalén. Pero la instrucción de Dios es que ellos se encargaran de reconstruir el templo. Pero cuando el profeta Ageo habla al pueblo de Israel, habían pasado ya 16 años que habían llegado y no habían hecho lo que Dios les había ordenado. Por eso en el versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar, ¿dónde? Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros, versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y os no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros. Mire, la instrucción había sido bien sencilla: regresen a Jerusalén, construyan el templo. Pero ¿sabe qué hicieron cuando ellos regresaron? Cuando ellos regresaron, empezaron a reconstruir sus casas. Y así ya llevaban 16 años, porque ellos dijeron: todavía no es tiempo de dedicarnos al templo, es tiempo de dedicarnos a nuestra casa. Mientras ellos tenían casas artesonadas, la casa de Dios estaba olvidada. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de haberse olvidado a lo que Dios les había mandado? La consecuencia en el versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, mis amados hermanos y hermanas, como ellos se dedicaron a estar preocupados por su casa, olvidándose de la casa del Señor, ellos simple y sencillamente estaban siendo perjudicados. ¿Sabes por qué a algunos les va mal? Porque hicieron un compromiso con Dios y se han olvidado de Dios. Y están enfocados en su casa, en su familia, en su profesión, en su calzado, en su vestido. Y se olvidaron de sus compromisos y trabajan y trabajan y trabajan. ¿Y qué cree? No les alcanza, no les rinde, el agua se le va, el dinero se le va como el agua. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de sus compromisos con Dios. Porque el pueblo de Israel le habían dicho:
la casa. Y ellos dijeron, no, 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 la casa no. Voy a levantarle una pared a mi casa, voy a adornar, voy a arreglar esto. Y así es muchos. Se han olvidado de Dios y están enfocados solamente en ellos, en su trabajo, en mejorarse como personas, en vestir, en calzar, en viajar, en pasear, en dormir, en comer. Y les va mal. ¿Por qué? Porque han menospreciado a Dios. Trabajan y trabajan, tienen unas ojeras del tamaño del cachete. Por acá les llega el dinero y por acá pasa. Siempre andan enfermos, siempre andan con estrés, siempre andan con dolor de cabeza, siempre andan de mal humor. Y no es lotería para que diga lotería. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Y eso te está perjudicando. Eso está perjudicando tu vida en muchos sentidos. Puede ser matrimonial, física, económica. Porque se hizo un compromiso con Dios. Señor, cuando tú me sanes, Padre, yo no voy a faltar a tu casa, yo voy a ser el primero o la primera. Y tiene meses que no viene. Y luego dice, yo no sé por qué me duele aquí. Ay, Dios, ¿por qué me haces pasar por estas cosas? No, Dios no te hizo pasar por ahí. Amén. Muchos toman a la ligera ¿qué? Prometen. Total es Dios y Dios es alcahuete. Dios es alcahuete. Puede que Dios te entienda, pero no está de acuerdo con lo que haces. Prometiste caminar con Él, pero se te presenta la primera oportunidad y te alejas. Hoy hay mucho silencio, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es maravilloso. ¿Sí? ¿Qué prometiste delante de Dios y no has cumplido? ¿Cuáles fueron tus compromisos con Dios y no has cumplido? La misericordia de Dios es tan extraordinaria que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, no es tiempo de la casa de Dios. No es tiempo de buscar a Dios. Ellos llevaban 16 años en eso. Dice, por causa de este abandono, de abandonar la casa, el profeta afirma que Dios los está castigando por ocuparse en decorar sus propios hogares antes de terminar la casa del Señor. Muchos estaban en una pobreza relativa. Mire lo que dice el versículo 8. Subid, ¿a dónde? Al monte y traed y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho, en otras palabras, sube a la presencia de Dios. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Versículo 9. Buscáis ¿qué? Mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia. Entiende, mientras tú te enfoques en ti mismo, no la verás llegar hasta que cumplas con Dios.
Buscáis mucho y no recogéis y guardas. Y yo disiparé con un soplo. Si aquí tenía bastante y ahora no tengo nada. ¿Sabes cuándo va a cambiar esa escasez en tu vida? Cuando retomes tu compromiso con Dios. Y hablo de escasez en todos los sentidos. ¿Sí? No te equivoques. No te va a sacar de esa condición el estar buscando otro trabajo, el estar pidiendo otro préstamo. No, te va a sacar, o Dios te va a sacar de esa condición cuando tú empieces a enfocarte en Él y a cumplirle lo que le prometiste. Entonces esa situación va a cambiar. Mientras tanto, no va a cambiar. Así te aumenten 3 veces el salario, se te va a ir como agua. Así te llegue el aguinaldo, el reparto de utilidades, lo que te llegue, se va a disipar como un soplo. Esa es una verdad. ¿Sí? Y no me voy a poner a hablar del dinero, no. Hablo de todos los compromisos que hemos tomado con Dios. De todos los acuerdos. Así que si prometiste algo, solo la muerte debe evitar que cumplas con Dios. Porque Dios a ti y a mí no nos ha fallado. Amén. Regularmente en estos 7 años que llevo sirviéndole al Señor en esta iglesia, quizás he faltado en máximo 5 ocasiones. Y han sido de veras por una causa fuerte. Pero de ahí no haya nadie, yo aquí estoy, porque yo hice un compromiso. Así no haya ofrenda, nadie diezme, nadie dé primicia, yo aquí he estado, porque yo sé con quién hice un acuerdo y yo me comprometí con Dios. ¿Ustedes creen que a mí no me da dolor de cabeza, que no me enfermo? Sí, como todos ustedes. Pero aquí he estado. ¿Sabe por qué? Porque yo sé mi compromiso que hice con Dios. ¿Sí? En la época de pandemia, solo 2 meses cerramos la iglesia. Y de ahí hubo servicio. Hubo servicio viernes, hubo servicio domingo. Hubiera dinero o no hubiera dinero. Porque yo sé quién es el que me provee. ¿Sí? Yo no salí corriendo a buscarme un trabajo para sostener mi casa. Yo le confié al Señor y Dios no me ha defraudado y no me ha decepcionado hasta el día de hoy. Pero es que es primero su casa y luego todo lo demás. Esa es una verdad. Muchos de ustedes Dios los guardó en la pandemia. No perdieron sus trabajos. Ahí llegó íntegro. La pregunta es, ¿cuán íntegro fuiste tú con Dios? Esa es una verdad. Dios a ti no te ha fallado, a mí no me ha fallado. Pero nosotros tendemos a fallarle continuamente a Dios. Y estamos siendo perjudicados. El profeta le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes siembran, buscan y no encuentran nada. Acumulan y se les va. Trabajan y reciben su jornal como en saco roto. Hay quienes tienen buenos salarios. Ganan 2,000, 3,000, 7,000, 8,000. Y sabe, no le alcanza. Porque olvidaron a Dios. Y hay gente que es fiel con Dios en todos los sentidos y gana 1,000 pesos y le alcanza y hasta le sobra. Porque no es el dinero, es que estés en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa es una verdad. Entonces dice, trabajan, acumulan y yo los disipo. Sigamos leyendo.
Versículo 10. Por eso que, y la tierra, y llamé, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo. ¿Quién había cerrado los cielos? ¿Quién había llamado la sequía? Porque la instrucción había sido clara. Edifiquen el templo. Ah, no. Los muchachos y las muchachas, los hijitos dijeron, pon mi casa primero. Y el Señor dice, ah, bueno, está bien. Decían, tenían casas artesonadas, lujosas. Señor, no me hagas decirlo. Hay quienes traen un buen teléfono y una Biblia y se le están cayendo sus hojas. Tienen para pagarse un teléfono de 7,000, 8,000 pesos, pero les duele el codo cuando ven una Biblia de 500 pesos. Está muy cara. Por eso te va como te va. Sonría, Cristo le ama. Por eso le va como le va. ¿Sí? Dios había cerrado el cielo y había llamado la sequía. Y no iba a cambiar hasta que el pueblo se enfocara en construir el templo. Tu situación, mi situación cambia cuando nosotros nos enfoquemos en Dios. ¿Sí? Mientras tú no te enfoques, no va a cambiar la situación. Amén. O sea, por eso es bien importante que nosotros no padezcamos de amnesia espiritual. Muchos Dios los ha bendecido conforme a su petición, pero muchos no han honrado su compromiso con Dios. ¿Sí? Muchos Dios les ha respondido ¿qué? Conforme a lo que le pidieron, Dios se los ha dado, pero no han honrado su compromiso con Dios. Oh, Dios le respondió lo que le pidieron, pero muchos no han honrado el acuerdo que tomaron con Dios. Amén. Muchas cosas. ¿Qué compromiso tú hiciste con Dios y no has honrado a Dios? ¿Sí? Conozco a muchas personas que les decía al inicio que cuando están en estrechez, prometen, pero cuando las cosas empiezan a irle bien, les da amnesia espiritual. Ay, de veras, ni me acordaba de veras. Y les está yendo mal, están siendo perjudicados. Dios ya respondió. ¿Qué te respondió Dios? ¿Qué le pediste a Dios y Dios te dio? Ya Dios te respondió. La pregunta es, ¿has cumplido con la parte del acuerdo que te tocaba? ¿Has cumplido con tu compromiso? Y tú puedes tener 1,001 excusas. ¿Sí? Hay muchos que solo piensan en sus beneficios. Y como sufren de amnesia, se han olvidado de sus compromisos y están siendo perjudicados. Amén. Solo piensan en ¿qué? En sus beneficios. Y como sufren de amnesia, se han olvidado de sus compromisos y están siendo, ay, pastor, yo ya no la veo llegar, ni la verás llegar. Hasta que te quebrantes, hasta que te humillas, hasta que lo reconozcas y te rindas a Dios. Solo hasta que tú lo hagas, esa condición va a cambiar. ¿Sí?
A quienes dicen, pastor, es que usted sabe, debo pensar en mi casa, debo pensar en mi familia, debo pensar en mi profesión. Dios sabe, claro que Dios sabe, pero no significa que sea lo correcto. ¿Me explico? Pastor, discúlpeme, es que yo tengo que pensar pues en mi familia, en mi casa, ¿verdad? Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. La pregunta es, ¿Dios está de acuerdo? ¿Dios está de acuerdo que el día que tú puedes venir a adorar y alabar a Dios, prefieras dedicarlo a tu casa, teniendo toda la posibilidad de hacerlo? Esa es la pregunta. Los jóvenes el día que no les toca clase, pudiendo venir a la casa del Señor, ¿vendrán o se quedarán en casa? ¿Me explico? Es que muchas veces pensamos solo. El pueblo estaba pensando en ellos mismos y se había olvidado a lo que Dios les había mandado. ¿Sí? Y estaban siendo perjudicados. No les iba bien. Hay quienes piensan en la familia, Dios lo sabe, claro que Dios lo sabe, pero no significa que eso sea lo correcto. Esa es la gran diferencia. Entonces, amados hermanos, es tiempo de meditar. El profeta Ageo le dice al pueblo, mediten en vuestros caminos. Mediten en lo que están haciendo. Piensen en lo que hacen. Eso es lo que dice en el versículo 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros, mediten sobre sus decisiones. Amén. Vamos a ir concluyendo. Número 4. ¿Cómo puedo revertir esta situación o esta condición? ¿Cómo puedo yo, pastor, salir de la situación en la que me encuentro? Porque verdaderamente reconozco que no he cumplido delante de Dios. No he cumplido con honrarlo. ¿Sí? Lo buscas en la mañana, te levantas a estar a solas con Dios, lees la Biblia, compartes a otros tu fe, te congregas cuando puedes, porque yo sé que a veces no puedes, pero los días que puedes lo haces. Ayudas al huérfano, a la viuda, evangelizas, sirves en la iglesia. Tantas cosas. El libro del profeta Ageo menciona 3 cosas que esta tarde quiero compartirte. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Y temió el pueblo delante de Jehová. Lo primero que tenemos que hacer es tener temor. Y temor no es miedo, es la honra, el lugar debido a Dios. No es miedo. ¿Sí? Tener temor a Dios, con quien hicimos nosotros nuestro compromiso. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1, 7. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la
¿Qué será? ¿Qué podemos entender por sabiduría? Conocimiento, inteligencia, entendimiento. Dice, el principio de ser una persona inteligente, una persona entendida, es el temor a Jehová. Cuando tú tienes temor de Dios, ¿sí? Cuando tú honras a Dios, ese principio va a cambiar tu situación. Reconozcamos que hemos ofendido a Dios, no a los hombres. Lo primero que tenemos que hacer es saber que el compromiso que usted y yo hicimos, no lo hicimos con los hombres, lo hicimos con Dios. Y que la ofensa ha sido a Dios, no a los hombres. Ha sido a Dios. Entonces, si reconocemos que hemos ofendido a Dios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón y honrarlo. Amén. O sea, en otras palabras, darle el lugar que a Él le corresponde. ¿Qué fue lo que prometiste? Quizás no es una cosa grande. Pero eso que tú le hayas prometido a Dios, encárgate de cumplirlo. Amén. Encárgate de hacerlo. ¿Por qué vas a dejar que sea arruinado la obra de tus manos por tu palabra? Amén. Yo deseo que te vaya bien. Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Ese es el deseo de mi corazón, pero si tú y yo menospreciamos a Dios, eso no va a suceder, no vamos a prosperar. Yo deseo que te vaya bien, que te rinda el dinero, que tengas salud, que tu hogar esté estable, que vivas feliz. Pero no se va a conseguir si no le damos a Dios su debido lugar. No vas a poder prosperar si no le das ese lugar a Dios. No vas a poder ser feliz si no le das ese lugar a Dios. No vas a poder avanzar. Mi deseo es que te vaya bien. Mi deseo es que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Cuánto me alegro cuando veo que muchos Dios los está bendiciendo y quiero que les vaya mucho mejor de lo que les ha ido. Pero si algo estamos haciendo mal, debemos corregirlo. ¿Me explico? Yo deseo que a usted le vaya muy bien, pero que nunca se olvide de Dios. Que cuando usted tenga mucho y le vaya bien, nunca se olvide de Dios, nunca se olvide del Señor. ¿Me explico? Nunca te olvides de Dios, de tus compromisos. Pasa que la gente que cuando le va bien empieza a perder el piso, ¿va? La gente cuando no tiene es humilde, es sencilla, pero le empieza a ir bien y se empieza a hacer como el pavo real. Empieza ¿eh? Y empieza y pierde el piso. Y Dios lo ve y le dice, hijito José, acuérdate que cuando yo te di ese trabajo, tú me prometiste que si yo te lo daba, tú no ibas a faltar a mi casa. ¿Qué está pasando? Ay, Señor, pero es que tú sabes, Padre, que pues que falta comprar el pavo y si no le pedaleo, ¿cómo va a llegar? Ah, bueno. ¿Sabes qué? Ni pavo vas a comer. Mm. Más o menos es así como Dios nos habla. ¿Sí? ¿Sí? Si me les pongo a nombrar a cada uno de ustedes, aquí nos va a amanecer. ¿Sí? Hijito, hijita fulana y tal, acuérdate que tú me prometiste que si yo te daba eso, yo ya te lo di. Estoy esperando que tú cumplas. No quiero quitarte, no quiero tocarte, pero si lo tengo que hacer para que tú te humilles y lo reconozcas, lo tendré que hacer.
¿Qué le prometiste a Dios? ¿Qué le dijiste al Señor? ¿Qué ya te dio Dios? Una vez le dijo una tía a mi esposa, y ahorita viene a memoria. Hay mujeres que dicen, Señor, dame un hijo, dame una hija. Pero luego cuando ya tienen el hijo y tienen la hija, dicen, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar. ¿Y quieres que Dios te lo lleve para que no tengas tú ninguna razón, ninguna excusa? Tú le pediste, Señor, cuando me des ese trabajo, Padre, yo me voy a esforzar. Y ya te dio, pero ¿sabes qué? Te ha absorbido el trabajo. ¿Quieres que Dios te quite el trabajo? Para que puedas tener tiempo. Señor, no puedo orar porque llego cansadísimo, cansadísima del trabajo. No tengo tiempo para orar. Ya Dios te dio. ¿Quieres que te lo quite para que tengas tiempo para orar? Porque si el trabajo te está quitando el tiempo para Dios, pues que Dios te dé un trabajo quizás donde ganes menos, pero tengas más tiempo. ¡Ay, no! ¿Cómo si así apenas y puedo? Cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a Dios por incumplir nuestro compromiso, nosotros tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón y honrarlo. Amén. Porque qué fácil es prometer, ¿verdad? Algo a las muchachitas cuando el novio les promete bajarle la luna, el cielo, y luego no le quieren ni bajar algo de la alacena. Amén. Reconozcamos entonces. Primero que hicieron, tuvieron temor a Jehová. Debo de tener temor, Señor, es verdad, a ti es al que te mentí. Tú lo sabes, tú me conoces, yo no te puedo engañar. Sí he podido, pero se me ha hecho fácil no cumplir. Me he hecho el olvidadizo, la olvidadiza. Pero a partir de hoy, ¿qué día es hoy? ¿Domingo? Hoy domingo 4 de diciembre, Señor, te pido perdón por tantas cosas que prometí y no cumplí. Por favor, borra mi deuda. Y a partir de ahora, lo que yo prometa, primero voy a prometer no hablar demasiado. Primero voy a prometer, pero lo poquito que yo prometa, voy a cumplirlo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo segundo que menciona el profeta en el versículo 14, y despertó ¿qué? De Ageo, capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu ¿qué? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Lo segundo es que despertó. Despertó el espíritu del sumo sacerdote, despertó el espíritu del responsable y despertó el espíritu de todo el pueblo. Lo segundo es que debemos pedirle a Dios, Señor, despierta mi espíritu para que yo reaccione, para que yo comprenda, para que yo entienda y para que yo pueda hacer lo que tú quieres que haga. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dile, Señor, pone en mí el querer y entonces voy a poder hacerlo. Filipenses 2:13. 2 versículo 13. ¿Alguien lo tiene?
Porque Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena. Y entonces a lo mejor tú digas, sí, Señor, pero ¿cómo me cuesta cumplir con mi palabra, Señor? Despierta que yo pueda cumplir, que yo me pueda esforzar, que yo me pueda determinar, que yo no dude, que no tenga miedo, Señor. Pon en mí, despierta mi espíritu, entonces podré cumplir con la parte de mi acuerdo. Lo primero que hizo el pueblo fue temer a Dios y lo segundo es que Dios despertó el pueblo. Amén. Dios despertó el pueblo. Entonces, muchos necesitan que sus espíritus se despierten. Y número 3, el versículo 14 al final dice, y vinieron, ¿y qué? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, lo tercero es que nos activemos. Inmediatamente, actívate. Amén. ¿Cómo puedes cambiar esta situación si estás siendo perjudicado porque se te olvidaron tus compromisos? Número 1, ten temor a Dios. Número 2, pídele que te despierte tu espíritu. Y número 3, actúa inmediatamente. No esperes a decir, voy a empezar la siguiente semana, voy a empezar el año que viene. No, empieza a partir de ahora a restaurar tu relación con Dios, a restaurar tus compromisos con Dios. Empieza a partir de hoy, no esperes a mañana. Amén. Empieza de una vez hoy, empieza a buscar su rostro, empieza a adorarle, empieza a servirle, empieza a planificar en qué le vas a servir, empieza a hacer anotaciones, empieza a hacer espacio en tu agenda, empieza a partir de hoy y no te detengas, avanza, camina en fe. Amén. No esperes a iniciar el año, comienza hoy. El pueblo de Israel, cuando lo entendió, en ese mismo momento empezaron a trabajar. Amén. Así que a partir del momento en que esta revelación empiece a crecer en tu vida, empieza a actuar. Amén. Entonces, amados hermanos, para concluir, la amnesia espiritual es muy peligrosa porque nos perjudica. Yo no quiero que tú seas perjudicado a causa de olvidarte. Por eso el Señor ha puesto esta palabra en mis labios para ti. Y es que Dios no quiere que tú seas perjudicado. Por eso Dios te está hablando. ¿Sí? Si tú le eres fiel a Dios, Dios será fiel contigo. Recuerda que la Escritura dice que Dios honra a los que le honran. Dios sabe lo que va a venir el año que viene, pero si tú eres fiel con Dios, Dios también es fiel contigo. Y Dios te ha mostrado su fidelidad, ¿sí o no? Dios no te ha fallado, Dios te ha sostenido, te ha guardado, te ha protegido, te ha sanado, te ha escuchado, te ha perdonado, te ha levantado, te ha restituido, muchas cosas. Pero la vida sigue y enfrentarás y vendrán muchas cosas. Y Dios al hablarnos esto es porque Él no quiere cortar las bendiciones, Él no quiere cerrar los cielos, Él quiere que sobre nosotros llueva la bendición, llueva a su favor, pero no lo hará si nosotros vivimos en estas condiciones. Amén. Dios tiene preparadas grandes y extraordinarias cosas para tu vida. Y si Dios está hablando es porque Él quiere incrementarlas, no quiere cerrar el cielo. ¿Me explico? Por esa razón es que ustedes y yo debemos decirle gracias, Señor, porque me hablas. ¿Sí? Dios desea bendecirte. Dios desea prosperarte. Dios desea guardarte. ¿Sí? Y todo lo que ustedes y yo le prometamos a Dios, sea mucho, sea poco. ¿Qué le prometiste a Dios? Un día a la semana de estar en comunión con Él, una hora. Tú le dijiste, Señor, voy a orar, toda esta semana voy a orar
15 minutos. Pero amaneció lloviendo y dijiste, ay no, en la noche, Señor. Y ya se te fue el día y se te olvidó. A lo mejor tú dijiste, Señor, voy a ayunar esta semana. Y resulta que esa semana llega la familia con garnachitas, con picadas, con tlayuda, con tacos de al pastor, con tacos de carne asada, con guacamole, rábanos, cebollitas, chiles toreados. Y tú dijiste, el Señor, voy a ayunar. Y está ahí, y está la panza. Ay, Señor, pues tú sabes que la carne es débil. Y cosas así como esas que parecen simples, hemos pecado. ¿Cuántos no han roto su ayuno? Imagínense, Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Unos han vendido al Señor por un taco al pastor. Sí. Alguien se está acordando, ¿verdad? De veras, así me pasó a mí. Y lo que, si la otra persona te entiende o no te entiende, eso es lo de menos. Tú cumple con el Señor. Si te entiende o no te entiende, el asunto es con quién tú prometiste. ¿Sí? Eso debes de tener presente, con quién yo hice mi compromiso. El pastor, es que mi mujer no me deja ayunar porque cada que ayuno se luce cocinando. Y pues como yo no quiero que se me ofenda a mi mujer, sigue por ese mismo camino. O viceversa. ¿Con quién tú hiciste tu compromiso? Y a veces decimos, y pastor, ¿y por qué me va tan mal? Si ayuno, si diezmo, si ofrendo, si voy al culto. Pues sí, porque rompes como si nada tus acuerdos con el Señor. Y por eso estamos siendo perjudicados. ¿Me explico? Porque hemos incumplido nuestros acuerdos con el Señor. Y yo deseo que te vaya bien. Pero no que te vayas de aquí, no va a decir, que está diciendo que me vaya bien. Sino que prosperes en todas las áreas de tu vida. Pero nunca le faltes a Dios. Amén. Lo que prometas, cúmplele al Señor. Lo mucho o lo poco, encárgate de cumplir tu palabra. Amén. Y si hasta el día de hoy tú sabes que no has cumplido con el Señor, yo te voy a invitar a que de todo corazón le pidamos perdón al Señor. Porque la Escritura dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Y Él perdona nuestros pecados. ¿Sí? ¿Para qué sufrir si hoy podemos arrepentirnos y empezar a partir de hoy a cumplir nuestros acuerdos con el Señor? Yo te invito a que te pongas de pie en esta preciosa hora del día.